Hola, ¿qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida. Estamos con el maestro Miguel Ignacio Ramos Salazar en esto que es Derecho en Corto. Nos encontramos en la División de Estudios de Posgrado. Amablemente el maestro nos prestó su oficina para grabar este programa que, pues bueno, dada la cantidad de datos y de cuestiones tan importantes y relevantes, estamos hablando de la legislación universitaria, evolución y perspectiva, pues ha sido menester hacer una segunda parte de esta plática. Entonces nos quedamos nosotros con creaciones de sindicatos, con el rectorado del doctor Soberón. Eh, Gracias, Jorge. Pues mira, los años 70 marcan una época en la cual se van adicionando diversos reglamentos. Recordemos que la universidad tiene, además de su ley orgánica, después se desprenden estatutos y después reglamentos generales, y en la esfera administrativa un símil de la facultad reglamentaria, pues vienen acuerdos y lineamientos, etcétera. Pero, y esto lo traigo a colación porque muchos de los estatutos se van modificando. Se va modificando el estatuto general, se va modificando el estatuto del personal académico, porque fue creciendo la planta docente de investigadores, se va modificando una serie de reglamentos generales a los que hacíamos mención: el reglamento general de exámenes, el reglamento general de pagos, el reglamento general de inscripciones, una serie que son los que forman la base de la administración escolar y de la operación también en la universidad. Posteriormente, bueno, pues dentro de sus propias normas, los reglamentos de elecciones de consejeros universitarios, técnicos, en fin, esto hace que en estos años se vayan modificando muchos de estos ordenamientos. Eh, la universidad estuvo 8 años con Guillermo Soberón, después con el doctor Rivero Serrano, y viene una etapa profunda en la cual viene Jorge Carpizo. Es importante su figura porque señala, es emblemático su diagnóstico de fortaleza y debilidades de la universidad, en el cual señala pues, las cuestiones de que la universidad estaba masificada, que no debía estar vinculada con el bachillerato, que se debían cobrar las cuotas, en fin, esto generó particularmente el aumento de las colegiaturas, de las cuotas y como también algunas otras cuestiones de reforma académica generaron un movimiento muy fuerte en respuesta a la acción del rector, y que a su vez en estos años del 86 en la coyuntura había un descontento por las crisis que había atravesado México, una inflación enorme, las crisis que enfrentaba el gobierno de Miguel de la Madrid. Muchos de estos grupos, más bien en la izquierda, no compartían la apertura de la economía, la adhesión de México al GATT, por ejemplo, que sucedió estos años. Y el conflicto del 87, de ese año que se detona, a finales, bueno, pues trae una serie de modificaciones. Por ejemplo, no se pudo impulsar la reforma del sistema de pagos, tampoco se pudo desvincular el bachillerato de la universidad, que era, pues es algo que caracteriza a la UNAM, digamos. Habrá voces a favor, otras voces en contra, pero lo cierto es que este tipo de cosas generaron este descontento. Se generaron espacios mucho del reclamo era generar espacios democráticos, y se generaron los consejos académicos de área que buscaban dar voz a diversos sectores, eh, no solamente de las carreras, sino también de los institutos que habían en ese momento ya crecido mucho. El propio rector Carpizo había sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces ya tenía una carga muy importante en
los institutos, entonces vincular la investigación con la docencia. Entonces, desactivar este conflicto fue una labor muy importante. Se generó un congreso universitario en los años 90, en el 90, para ser exactos, y en la cual el rector Sarucán, bueno, quería sentar las bases de una modernización de la institución y ver qué partes podía rescatar del plan de Jorge Carpizo. Finalmente, Sarucán era un científico, biólogo, tenía otra formación y procuraba más bien fomentar la investigación, vincularse más con el sector incorporado, tender una serie de alianzas, pero al final, por ejemplo, tampoco pudo modificar el tema de pagos, ¿no? De las cuotas. Que se arrastró hasta Barnés. Así es. Y eso nos generó una vez concluido el rectorado de José Sarucán Kermes, entra Francisco Barnés, el cual había hecho una reforma muy importante a los reglamentos generales de inscripciones y de exámenes, porque la reforma del 97 era muy importante porque luchaba contra los fósiles, ¿no? Un problema que tenía la UNAM, que había permanencia indefinida, estaban el tema de las preparatorias populares, que desafortunadamente muchas se dedicaban al vandalismo, es muy triste decirlo, pese a que hubieran tenido en origen una ideología muy noble, pero sí se convertían en un lastre. Y bueno, pues el doctor Barnés logra romper esas inercias, pero trata de aumentar igual las cuotas y pues no le fue posible, aunque dejó, ese legado fue combatir la permanencia indefinida, acotar los tiempos de permanencia y los mecanismos de selección, que académicamente es muy importante. Sí, claro, vino a dar un toque de calidad a la universidad y de cambio estructural en muchos sentidos. Y después entra Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón, ¿no? Después del movimiento del CGH, estamos hablando del 99-2000, más o menos, ¿no? Así es, las medidas del doctor Barnés, como generaron ese descontento frente a un grupo numeroso y además una coyuntura política compleja, porque recordemos que en esos años, en el año del 99, pues también fue el último año de gobierno del PRI, es decir, después de 70 y tantos años. Sí, sí, cambiamos de regente a jefe de gobierno, ¿no? Así, También. así es, entonces los grupos que habían apoyado al ingeniero Cárdenas en el 97 pues tenían mucha fuerza y eran las principales fuerzas de este movimiento. Entonces, esto generó eventualmente un rompimiento tanto del rector, porque ya a nivel federal el gobierno de Ernesto Zedillo pues lo veía como un conflicto complicado que se le estaba saliendo de las manos. En fin, para no extender mucho en eso, el caso es que la salida del doctor Barnés, llega el doctor Juan Ramón de la Fuente, que había sido el secretario de Salud en ese momento, y de manera sobresaliente pone una nueva estructura en la universidad, le da un dinamismo. Todo esto es vía acuerdo. Como mencionamos, este símil de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, bueno, pues hace una nueva estructura, la Secretaría General la divide, genera una nueva Secretaría de Desarrollo Institucional, que primero es una suerte de coordinación para la reforma universitaria y después se convierte le da una orientación distinta y se modifican, por ejemplo, el reglamento de estudios de posgrado, le da una nueva, con la misión de proyectarlo a nuevos niveles, internacional, de mayor investigación, de mayor vinculación con investigación y docencia. Promover la alta calidad, ¿no? Que es la que ostenta actualmente, por ejemplo, en el caso particular de la Facultad de Derecho, este programa de posgrado, ¿no? El ser de alta calidad, ¿no? Bueno, posteriormente viene quien, el maestro, el doctor, perdón, médico, ¿cómo se llama? Doctor Narro, José Narro. Narro, ajá. Sí.
Los años del doctor Narro consolida la fase de pacificación que había logrado el doctor Juan Ramón de la Fuente. Tiene, a nivel de legislación universitaria, se van introduciendo, por ejemplo, en materia de transparencia. Son nuevas materias que van surgiendo. Por ejemplo, en la legislación de la universidad, de manera destacada, pues somos muy cuidadosos de los derechos humanos y por lo tanto, pues se tiene en materia un estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. También se tiene, en este caso que consolida el doctor Narro, un reglamento de transparencia que también es muy importante y logra generar mayores condiciones del claustro académico para que tengan mayor participación democrática y se integren a espacios de la vida institucional. Y esto coincide, bueno, pues con la reforma del 2011, ¿no? Que deviene en materia de derechos humanos. Es un reflejo dentro de la universidad. Así es. De alguna forma. En la universidad hemos sido pioneros en ese aspecto particularmente, digamos, haber generado el modelo de derechos humanos. Después se generó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También estos modelos de transparencia, a pesar de que se había generado la ley de transparencia y acceso, nuestra ley logra armonizar al interior de la institución este tipo de cosas. Las cuestiones de género también se ven muy arropadas también. Y palpables dentro de nuestra casa de estudios. Bueno, maestro, en conclusión, ¿cuáles son los retos que enfrenta nuestra legislación universitaria? ¿Qué punto le pondría a usted la cereza al pastel, por así decirlo? Bueno, en materia legislativa, el Consejo Universitario será expresión de la voluntad que haya. De los retos que se tienen es hacerla más accesible, creo. Buscar una mejor sistematización hoy en día la tecnología nos permite la búsqueda, pero podríamos hacerla más fácil, llevarla más, esto en lo operativo. Ahora, en la parte normativa, pues los mecanismos de designación de autoridades son mecanismos de los años 40 en un contexto del siglo XXI y el principal reto es, no sé, modificar esto implicaría ir al Congreso de la Unión y que por mucho que queramos modificar los ordenamientos inferiores, para modificar las formas de gobierno y ser más democráticas, tendría que pasar por el Congreso de la Unión y eso es algo que es como abrir la caja de Pandora. Claro. Y no es un tema fácil. Entonces ese es el principal reto. Pues bueno, le agradezco mucho esta plática, que nos haya prestado su oficina para hacer la grabación de este programa de Derecho en Corto aquí en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, en el edificio Jorge Carpizo, precisamente. Un gusto, como siempre, platicar con usted, un tema que da para muchos más programas, pero creo que hemos llegado a ciertos puntos y fibras neurálgicas necesarias y bastas para entender qué es la legislación universitaria. En esa tesitura reitero el agradecimiento. El Derecho en Corto es su casa y pues bueno, nos despedimos de ustedes, amable auditorio, no sin antes decirles que nos sigan en las redes de Facebook, de Twitter, Instagram. En la descripción de este video aparecen todos nuestros datos. Esto fue Derecho en Corto y recuerden, amigas y amigos, el derecho bajo Dios y sobre todo.